buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Henry Quiroz, me he especializado en temas de monitoreo y evaluación y hoy día les voy a compartir una breve introducción al monitoreo. En esta presentación tenemos 5 puntos. El uno son las premisas básicas del monitoreo, luego el marco de monitoreo y evaluación, los sistemas de monitoreo y evaluación. Les voy a compartir una experiencia práctica y un resumen de los principales aprendizajes. Como premisas, nosotros tenemos que si uno no sabe a dónde va, cualquier camino nos lleva a ese sitio. Por eso es súper clave tener la meta hacia dónde queremos llegar, qué queremos conseguir. Si no, no podremos llegar allá. Y un tema muy importante es que lo que no podemos medir, no podemos mejorar. Y esta es la raíz del tema de monitoreo. Lo que se busca es medir para mejorar las cosas que hacemos. En el caso del marco de monitoreo, todo inicia con el estado actual, sea de un proyecto, de una actividad, y el estado deseado, a dónde queremos llegar. Sea un tema de restauración, sea un tema de manejo forestal, sea un tema de manejo de una finca, y para eso diseñamos el proyecto y acción. ¿Qué pasos vamos a dar para llegar al estado deseado? Entonces, esto es el diseño, y este diseño nos permite establecer una meta. Entonces, al tener claramente la meta, vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos allá. Ya en la ejecución, como ustedes pueden ver, no siempre sucede tal como lo planteamos. Existen muchos factores, ¿no? Pueden haber factores institucionales, legales, ambientales, económicos que hacen que en el camino vayamos reprogramando y redirigiendo hacia la meta. Finalmente terminamos con un logro que es el tema que la evaluación nos permite medir y por tanto vamos a decir que hemos logrado un 80%, un 90% de la meta o en el caso que sea lo que se haya logrado realmente. El tema de monitoreo son ejercicios sistemáticos que se los realiza cada 3 meses, cada 4 meses para ir revisando dónde estamos y dónde debíamos estar. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de orientar la toma de decisiones a la gerencia o al personal del proyecto o quienes están realizando la acción. Entonces, esto es súper clave, esto es tomado de un texto de Luz María Morgan del Taller Permanente de Sistematización de Proyectos. Esto resume muy brevemente lo que es el marco de monitoreo y evaluación. Perfecto, ahora vamos a ver las fases de monitoreo, que son 3, ¿no? Vamos a ver el monitoreo tanto en la preparación, en la implementación, como en la finalización de los proyectos o acciones. A nivel de preparación, nosotros podemos hacer monitoreo de un comportamiento de un árbol, de una parcela o de la finca que puede tener un conjunto de parcelas o inclusive a nivel de proyecto. Esto es súper clave tener muy presente, ¿no es cierto? Porque nos va a indicar el nivel de esfuerzo y el enfoque que vamos a tener. A nivel de implementación, vamos a definir cómo vamos a hacer el monitoreo y básicamente lo que incluye es cómo vamos a registrar la información. Podemos saber aquí cómo vamos a ir levantando la información, cómo la vamos a ir registrando, cómo la vamos a ir procesando, de manera que nos permita ver cómo vamos avanzando en el tema de la implementación del proyecto, de la acción que hacemos. Y al finalizar el proyecto, vamos a ver si logramos y cuánto hemos logrado de la meta. Y aquí tenemos un breve resumen gráfico de un ejemplo de un caso particular. ¿Para qué hacemos esto? Básicamente está enlazado con temas de gestión del conocimiento que tiene que ver con el uso de la información y de la experiencia. Por ejemplo, este es un caso particular de una plantación de un sistema agroforestal con Enseique, en Esmeraldas, donde podemos ver los árboles a los 18 meses. Se ha hecho el seguimiento durante, como ustedes pueden ver aquí, 20 años. ¿Y qué información nos da esto? Nos da información de cómo ha ido evolucionando el crecimiento en altura, tenemos también el crecimiento en diámetro, y esto nos permite ver el comportamiento de la especie y hacer proyecciones a futuro, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver, incluso se ha hecho unas regresiones para calcular cómo ha sido el comportamiento de la especie, ¿no? Y esto nos permite básicamente hacer proyecciones a futuro, ¿no? En base a esta información uno puede tomar
decisiones y proyectar cómo podemos tener rendimientos en unas plantaciones, por citar uno de los casos, ¿no? ¿Por qué es importante el tema de monitoreo? Porque no queremos que nos pase esto. Este es un ejemplo muy interesante, ¿no? Cómo se propuso un proyecto, cómo lo solicitaron, cómo lo concibe el analista, cómo lo realiza el programador, cómo se instala en el campo y finalmente lo que la gente quería. Lo que nosotros buscamos con el tema de monitoreo, tanto en la preparación como en la implementación y en su finalización, es que todo esté claro para todos. Aquí podemos ver que hay diferentes actores con diferentes miradas que a la final, en este caso, no se logró lo que la gente quería. Entonces, este es un ejemplo muy, muy interesante de ver la importancia del tema de monitoreo. Ahora bien, vamos a ver qué son los sistemas de monitoreo. Y los sistemas de monitoreo, muchas veces cuando escuchamos el tema sistema, estamos pensando en los computadores o en el software. Ese no es más que un instrumento que nos sirve para procesar la información. En todo caso, un sistema está compuesto de procedimientos, como vamos a registrar y archivar la información. Ya habíamos visto en el caso anterior qué información necesitamos, cómo vamos a hacer la verificación de campo, cómo vamos a procesar esa información, cómo la vamos a analizar y reportar la información tanto a los usuarios como a la gerencia o en algunos casos a los donantes o al gobierno, dependiendo de dónde estemos vinculados. Y vamos a tener niveles de registro y de reporte. A nivel de resultados, que básicamente está enlazado con indicadores, y a nivel de actividades, que es lo que usualmente son los planes de trabajo que se hacen anualmente. Entonces es súper importante tener un flujo de información que incluye el tema de análisis y que oriente, como había dicho anteriormente, la toma de decisiones. Ahora les voy a compartir una experiencia. Esta experiencia se basa sobre el uso de algunos instrumentos para ver la implementación de planes de finca. Y aquí, por ejemplo, podemos ver, está ubicado la incorporación del árbol en algunas prácticas agroforestales. Por ejemplo, puede ser que cuando se hace el diseño, se decide poner una cortina rompevientos, obviamente el árbol, para que cree un microclima. Tenemos aquí un sistema silvopastoril. Podemos incluir conservación de suelos, podemos hacer huertos caseros, cercas vivas, árboles con cultivos de ciclo corto, árboles en lindero, etcétera. Entonces, a partir de este diseño, el monitoreo lo podemos ir haciendo incluso en el gráfico, ¿no? Y eso es súper importante. Ustedes pueden ver, podemos ir pintando por cada año en diferente color y de esa forma podemos ir haciendo un registro gráfico. También se puede hacer el registro ya con datos, ¿no es cierto? En bases de datos o en registros manuales. Y aquí vamos a ver un formato, un ejemplo de formato de registro. Este es tomado del proyecto Forexa, que lo implementó el Ministerio del Ambiente. Y aquí tenemos un registro de medidas de adaptación. Como pueden ver, se describe la parroquia, el año, las fechas con qué propietarios se implementan estas medidas, de qué comunidad, el tipo de medida. Podemos ver en estos registros que tenemos aquí un menú para poner los códigos. Entonces aquí es protección de ecosistemas, qué nivel de implementación, nivel 5, es que está implementada y mantenida esta práctica o esta medida, unidades intervenidas, las hectáreas, la cantidad, 250, y alguna observación. De esta forma se va registrando la información y podemos ir teniendo información que en algún momento la podemos utilizar tanto para informes como para el análisis de cómo se está implementando. Entonces este es un ejemplo y claro, toda esta información la podemos compilar y la podemos reportar. Para eso es muy útil utilizar este tipo de gráficos donde podemos ver las evaluaciones de las plantaciones, en este caso de plantaciones agroforestales. Este es un ejemplo tomado del proyecto Desarrollo Forestal Campesino y aquí podemos ver gráficamente, por ejemplo, que los sistemas agroforestales han tenido una amplia implementación.
frente a otros sistemas como plantaciones masivas, silvopasturas o el tema de conservación de suelos que tienen menor área cubierta, ¿no? Y aquí podemos ver que hay unos picos y lo interesante es que se puede analizar qué pasó, por qué se dio estos cambios en el tema del proceso, ¿no? Y podemos ir explorando información realmente. Ahora, ¿para qué usamos toda esta información? Como había dicho al inicio, una vez que finaliza el proyecto vamos a tener los indicadores aquí. ¿Qué resultados hemos logrado? Y aquí podemos ir viendo que vamos ubicando los porcentajes de implementación. Entonces, eso básicamente sirve para reportar y difundir los resultados que han logrado los proyectos. En este caso he tomado un ejemplo del proyecto DGC, que fue un proyecto que se ejecutó en la Sierra Ecuatoriana y que fue enfocado básicamente en temas forestales y de agroforestería comunitaria. ¿Qué aprendizajes hemos tenido? Entonces, es súper interesante ver que el tema de la planificación es un proceso que requiere de algún tiempo, ¿no? Aquí podemos ver, está hecho una agrupación del cumplimiento de planes forestales comunales a nivel de cada comunidad para estos años y podemos ver que están agrupados por zonas o núcleos, se llamaban en el caso del DFC, un núcleo en Olmedo, otro en Ayora, Ayora Oriente, Antizana y Nono. Y tenemos el promedio global por zona. Y aquí podemos ver gráficamente que para tener un cumplimiento adecuado de estos planes a una comunidad le toma entre 3 a 4 años. Obviamente podemos ver que al inicio tenemos unas ejecuciones menores al 60%, esto que nos indica que al inicio nosotros estamos siendo bastante ambiciosos. Pero a medida que vamos aprendiendo y desarrollando esta capacidad de planificación, vamos a tener ejemplos más, un cumplimiento más adecuado en función de la realidad. Esto es súper importante, es un proceso de aprendizaje básicamente. Bien, lo otro que hemos aprendido es que podemos usar gráficos o mapas situacionales para resumir la información. Y aquí estoy tomando un ejemplo del programa SUR que fue ejecutado en Morona, Santiago y Loja y El Oro por CARE con fondos del Plan Nacional. Aquí tenemos algunos indicadores que están agrupados por los componentes de servicios sociales, que está vinculado con agua y saneamiento y gestión de residuos sólidos, el tema de fortalecimiento de la gestión local, temas de manejo forestal, producción agrícola, comercialización y política y legalización de tierras. Y básicamente, ¿para qué usábamos esto? Ustedes pueden ver, planteamos una línea intermedia a mitad del tiempo y vamos viendo en qué indicadores no estamos llegando, deberíamos estar en teoría a medio tiempo. Entonces lo que hacemos es enfocar los esfuerzos para igualarnos y asegurar que todos al final del proceso previsto logren llegar a la meta prevista, ¿no? Entonces la idea del monitoreo es orientar la toma de decisiones, enfocar los esfuerzos para lograr las metas previstas. También es importante y algo que hemos aprendido es que debemos cuidarnos de los espejismos. Este es un ejemplo súper interesante, ¿no? En la producción de viveros, si uno lo ve rápidamente, dice cuál es el mejor y a uno le salta esta comunidad que era San Pablo Urco, esto es en Pichincha, en el año 2001. Y aquí podemos ver la producción de plantas, ¿no? En San Pablo Urco estaban produciendo cerca de las 25.000 plantas. Y aquí está desagregado la producción tanto en funda como a raíz desnuda en plata baja. Y podemos ver que la mayor producción es en San Pablo Urco. Pero si analizamos en términos de rendimiento, ustedes pueden ver que el número de plantas producidas por persona, que en estos viveros comunitarios se distribuyen, el que tiene un mayor rendimiento es un grupo de mujeres que se llama Carabotita. Ellos lograron producir más de 600 plantas por persona. Ahora, ¿para qué nos sirve esta información? Lo que sirve es para identificar qué estrategias se están desarrollando que tienen un mejor rendimiento
y comenzamos a compartir estas estrategias con los otros grupos. Básicamente el tema de monitoreo, además de definir cómo estamos avanzando, nos da unas pautas para identificar las mejoras que podemos hacer. Entonces, esto en un breve resumen de lo que sería la introducción al tema de monitoreo. Yo aprovecho para agradecerles por su atención y desearles éxito en sus actividades. Muchas gracias.